Mi nombre es Alba Mendoza. Tengo 32 años, soy oficial de inteligencia estratégica del Ejército Español. Suena impresionante, ¿verdad? Pero déjame contarte un secreto. En la mesa de los Mendoza en Sevilla, ese título no significaba absolutamente nada. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia familia? Como si pudieras ganar medallas, salvar vidas, escalar montañas, pero aún así nadie levantaría la vista de su plato cuando entrabas en la habitación. Esa era mi vida. Mientras a algunos niños se les decía que podían ser cualquier cosa, yo me crié en una casa donde solo existía un tipo de héroe. El tipo con hombros anchos, botas de combate y un cromosoma Y. Y en nuestra casa, ese héroe era mi hermano, Carlos. Yo no era la rebelde. No era la alborotadora. Yo era la callada. La chica que seguía las reglas. Y aún así, nunca era suficiente. Crecer en Sevilla era como vivir en un museo viviente de Carlos Mendoza. Fotos de él con su uniforme de fútbol, medallas de campamentos militares de verano, incluso un mechón de su primer corte de pelo enmarcado. No bromeo. Mientras tanto, mis calificaciones estaban metidas en un cajón de la cocina, en algún lugar debajo de los cupones de pizza. Papá, un comandante retirado de la infantería de Marina, dirigía la casa como un cuartel, con el toque de Diana a las 6. Silencio durante las comidas, disciplina por encima de todo. Solía decir, los hombres luchan guerras, las mujeres mantienen el hogar. Eso era un código para, Carlos es el futuro, y Alba. Bueno, es inteligente, claro, pero no es una soldado. Recuerdo que una vez debía tener 13 años. Rellené la solicitud para la Academia Militar de Toledo con antelación. Escribí el ensayo 3 veces, practiqué mis respuestas para la entrevista en voz alta, incluso la sellé con el escudo familiar en el sobre. La dejé en el escritorio de papá, con el corazón latiéndome con fuerza. Pasaron semanas. Entonces, un día la encontré sin enviar, escondida en el cajón inferior de su archivador, debajo de documentos fiscales. Fue entonces cuando supe la verdad. No era que no me hubiera ganado mi oportunidad. Era que él nunca me la dio. Pensaron que nunca lo haría. Que me quedaría callada, seguiría siendo inteligente, quizás enseñaría educación cívica en el instituto o trabajaría para algún político en Madrid. Pero yo tenía otros planes. Planes que no compartí ni siquiera con mi madre, porque sabía que si se lo decía, intentarían detenerme de nuevo. Así que solicité en silencio. Pasé las pruebas físicas, presenté mis documentos desde la biblioteca de la universidad con una señal de wifi inestable, y cuando llegó la aceptación, la leí bajo el resplandor de mi lámpara de escritorio a las 2:14 de la mañana. Sin aplausos, sin abrazos, solo yo sonriendo como si hubiera irrumpido en un mundo que me dijeron que no era mío. Me formé en inteligencia militar, especializándome en reconocimiento táctico y descifrado de señales. Mapas, comunicaciones, barridos satelitales. Podía leer un desierto como un cirujano lee una tomografía. Mis instructores me llamaban el halcón en la sala silenciosa. No daba órdenes a gritos. Anticipaba los resultados. El despliegue llegó rápido. Kuwait, luego el norte de Irak. Trabajaba detrás de portátiles dentro de tiendas que zumbaban con estática y urgencia. Identificaba amenazas, prevenía emboscadas, protegía vidas, y aún así, cuando llamaba a casa por Skype, mi padre preguntaba, ¿has sabido algo de Carlos? Ahora está liderando el batallón. Nunca preguntó por las vidas que había salvado. Solo si le había escrito a mi hermano. Cuando me concedieron mi primera medalla de encomio del ejército por coordinar una evacuación exitosa en condiciones de oscuridad total, invité a mi familia a la ceremonia en la base aérea de Morón. Mamá dijo que estaban ocupados ese fin de semana. Resultó que condujeron 2 horas para ver a Carlos competir en un torneo regional de tiro al blanco. Yo subí a ese escenario sola con mi uniforme de gala, sosteniendo una medalla que debería haber significado algo. Y todo lo que podía pensar era, incluso ahora, no soy suficiente para que me noten. Así que si ellos no me veían, me aseguraría de que el resto del mundo lo hiciera. La ironía era amarga. Después de años persiguiendo el mismo reconocimiento que a él le fue entregado, finalmente me encontré asignada a la misma zona operativa que Carlos. Era un despliegue en el norte de Siria,
terreno volátil, puestos insurgentes dispersos y rumores de armas bioquímicas escondidas en laboratorios improvisados. Yo era la oficial de inteligencia superior, integrada en una unidad de reconocimiento encargada de mapear el perímetro de una supuesta instalación de armas. Carlos había sido ascendido recientemente a enlace de campo. Él lo llamaba mando estratégico, pero en realidad era un papel destinado a alguien que conocía el terreno. Él no. Yo sí. La misión era clara: confirmar actividad, marcar coordenadas, retirarse. Sin enfrentamientos. Estábamos listos para movernos a las 2 horas, una vez que el barrido satelital nos diera imágenes en tiempo real de las firmas de calor. Pero Carlos, siempre el vaquero, tenía una nueva pista. Entramos antes, dijo en la tienda de operaciones, haciendo rodar un palillo entre sus dientes como si fuera una insignia de sabiduría. Hay rumores. Un convoy se mueve antes de medianoche. Si esperamos, perdemos la carga. Fruncí el ceño. Perdemos visibilidad. El reconocimiento no llega hasta las 1:40. Estaremos a ciegas. Se recostó en su silla, sonriendo como si estuviera en una partida de póker. A veces la inteligencia es solo saber cuándo apostar por tu instinto. Quise gritar, pero en su lugar hice lo que siempre había hecho. Intenté razonar. Le mostré las proyecciones de datos térmicos, los plazos de extracción de repliegue, incluso los informes de riesgo variable. No importó. Al día siguiente me llamaron a la tienda del comandante y me entregaron un formulario de cambio de misión con mi nombre escrito cuidadosamente en la parte inferior. Las órdenes vienen de arriba, dijo el capitán, sin mirarme a los ojos. ¿Y Carlos? Solo está transmitiendo el mensaje. Tú eres la oficial a cargo. Me hicieron firmarlo. Lo firmé. Nos desplegamos a las 11:50. La luna era poco más que una mancha detrás de las nubes. La visibilidad era nula. Llevé a 2 equipos a la línea de árboles, 5 kilómetros al norte del objetivo. Nuestras botas crujían demasiado fuerte sobre la grava. Mis entrañas gritaban con cada paso. Entonces sucedió. Un clic, un destello, un temblor. La primera explosión destrozó al equipo de avanzada como papel. 3 soldados cayeron en segundos. Uno de ellos, el sargento Ruiz, murió antes de que pudiera alcanzarlo. Otro perdió media pierna. Las radios se atascaron. Los helicópteros de extracción recibieron fuego antes de que pudieran aterrizar. Apenas logramos salir. 9 hombres entraron. 3 no regresaron. 6 regresaron destrozados. De vuelta en el puesto de avanzada, me desplomé en el suelo junto al helipuerto, cubierta de sangre y sudor que no era mío. Lo único más fuerte que el zumbido en mis oídos era la voz en mi cabeza. La que seguía preguntando ¿por qué le dejaste convencerte de esto? Yo sabía la respuesta, porque en la cadena de mando, a Carlos nunca se le cuestionaba. ¿Y a mí? Siempre se esperaba que limpiara el desorden, incluso cuando no lo causaba. La investigación no fue un tribunal, pero se sintió como una sentencia. Una mesa plegable, 3 oficiales, una grabadora, sin contacto visual, sin calidez, solo rangos, plazos, firmas. No preguntaron por qué autoricé la misión antes. Preguntaron cómo. Y cuando respondí, me informaron que la ventana había cambiado. Preguntaron, ¿quién te lo aconsejó? Dudé porque la verdad no estaba escrita en un correo electrónico. No se dijo en una sala de reuniones. Se dijo bajo luces tenues entre hermanos y hermanas de armas. Lo suficientemente alto como para arruinarme, pero lo suficientemente suave como para desaparecer cuando fuera necesario. Aún así, lo dije, Capitán Carlos Mendoza. La sala quedó en silencio como si hubiera maldecido en una iglesia. Carlos nunca apareció. Presentó una declaración escrita, 2 párrafos clínicos y vagos. Algo sobre el cambio de inteligencia y el riesgo compartido. Sin mencionarme, sin mencionar la conversación, sin responsabilidad. Una semana después recibí el informe, fallo en el cumplimiento del protocolo de misión, lo que resultó en bajas evitables. Recomendación, suspensión inmediata y revisión adicional. Así mi rango quedó en pausa, mi autorización retirada, mi nombre manchado. Lo peor no fue el juicio de los militares.
Fue el de mi familia. Volé de regreso a Sevilla, esperando en el fondo que al menos me pidieran mi versión. Pero cuando crucé la puerta principal, papá ni siquiera se levantó. Solo me miró y dijo: «Tú tomaste la decisión, Alba. Murieron personas. Eso no es culpa de Carlos». Mamá no dijo nada. Solo dobló la ropa, con las manos temblándole ligeramente. Los periódicos tampoco se contuvieron. Primera oficial sancionada en Operación del Norte. Prometedora líder de inteligencia enfrenta suspensión tras trágico percance. Y el que más dolió, fracaso en uniforme. La hija de los Mendoza cae en desgracia. No solo estaba fuera del equipo. Era la a quien culpaban para que todos los demás parecieran limpios. Pocas semanas después de la suspensión, llegó un sobre a mi buzón temporal en la base. Pesado, en relieve oficial. Una invitación. Comandante Carlos Mendoza. Ceremonia de ascenso. Lugar: base militar de El Goloso, salón de oficiales. Código de vestimenta: uniforme de gala. Sin mensaje. Sin un «nos encantaría verte». Solo los hechos. Como siempre, una parte desesperada de mí, enterrada bajo la ira y el dolor, quería creer que era una rama de olivo. Así que fui. Planché mi uniforme, pulí mis botas, me recogí el pelo como papá siempre decía que se veía elegante. Llegué temprano con el corazón latiéndome como si fuera a entrar en batalla. Excepto que esta vez, no iba armada con estrategia, solo con esperanza. En la entrada, un oficial con un portapapeles me detuvo. «Teniente Alba Mendoza». Escaneó la lista. Frunció el ceño. «Lo siento, señora. Usted no está en la lista de invitados». Parpadeé. «Eso no es posible. Me enviaron una invitación». «No lo dudo, pero si su nombre no está aquí, no puedo dejarla entrar». Detrás de él, a través de las puertas de cristal, pude verlos. Mis padres riendo. Carlos con su uniforme de gala, estrechando manos, absorbiendo aplausos. Mi madre le ajustó la solapa. Mi padre le dio una palmada en la espalda a alguien con orgullo. Y allí estaba yo fuera, mirando hacia adentro. Como siempre había sido. Me tragué el nudo en la garganta, enderecé la espalda. «Está bien», dije en voz baja. «Olvídalo». Y me di la vuelta. Sin lágrimas, sin escena, solo pasos resonando por el aparcamiento como la última página de un capítulo que nadie quería leer. Esa noche, no solo me alejé de la ceremonia. Me alejé de todos ellos. Bloqueé cada número que compartía mi apellido. Borré las fotos, los mensajes, la historia. Porque si no podían verme en una habitación llena de medallas, por supuesto que no merecían estar en mi vida cuando no tenía nada. Desaparecí sin ceremonia. Sin comunicado de prensa, sin último saludo, sin bandera doblada, solo un archivo marcado como excedencia prolongada, pendiente de revisión, y un casillero que vacié en menos de 12 minutos. Me mudé a un pueblo que nadie podía deletrear bien a la primera, Cuenca, donde los inviernos eran duros y la gente no hacía preguntas. Alquilé un apartamento de una habitación encima de una ferretería. Conseguí un trabajo en la gasolinera de la ruta A3, con un chaleco rojo en lugar de uniforme, mi nombre bordado torcidamente en el pecho. Nadie sabía que una vez llevé estrellas en mi cuello. Nadie preguntó, y ese era el objetivo. Pero el silencio me siguió. Por la noche soñaba con la explosión, escuchándola antes de verla, como un trueno rompiendo desde dentro de mi pecho. A veces era el sargento Ruiz pidiendo ayuda. Otras noches era la voz de mi padre diciendo: «Tú tomaste la decisión». Y luego siempre el peor silencio de todos, mi madre de pie en el umbral sin decir nada. La mayoría de las mañanas me despertaba antes del amanecer, corría por las aceras heladas solo para sentir algo que rompiera la quietud. Luego servía café a extraños, pasaba tarjetas de crédito, limpiaba insectos de parabrisas con los dedos entumecidos. Era un castigo sin nombre. Hasta que una tarde un hombre entró cojeando por la puerta. Llevaba una pesada férula en la pierna izquierda y una gorra de veterano ladeada. Sus ojos se clavaron en los míos. «Mendoza», dijo con voz grave. Me tomó un segundo. «Especialista Javier Ramos de mi equipo».
Él estaba en el segundo escuadrón esa noche, la noche en que todo se desmoronó. Pensé que te habías ido, dije. Sonrió lenta y tristemente. Lo hice. Pero no estaría respirando si no nos hubiera sacado de ese infierno. Señaló su rodilla. Esto duele como el infierno, pero prefiero una pierna rota a un funeral cualquier día. Luego añadió casi como una confesión, hiciste más de lo que admitirán jamás. No lo olvides. Y por primera vez en meses, no me sentí como un fantasma. Dicen que el tiempo cura. Pero algunas verdades no se desvanecen, fermentan. Cuanto más tiempo permanecía en aquel tranquilo pueblo de Cuenca, más me daba cuenta de que el silencio no era paz. Era solo la sala de espera para la claridad. Todavía tenía mi autorización apenas, lo suficiente como para acceder a sistemas de campo archivados a través de un viejo contacto de la Escuela de Guerra del Ejército. Un favor pasado entre mensajes cifrados y confianza tácita. Empecé a extraer todo lo que pude, registros de satélite, informes de misión, cronogramas cifrados. No fue fácil. Los sistemas de inteligencia militar están construidos como fortalezas, destinados a mantener a todos fuera, especialmente a aquellos con algo que demostrar. Pero yo había pasado años leyendo entre líneas que la mayoría de los oficiales nunca veían. Y lo que encontré me heló la sangre. El cambio de misión, nuestro despliegue temprano esa noche, nunca fue autorizado por el mando. Ninguna orden de campo, ninguna marca de tiempo, solo un único mensaje enterrado profundamente en los registros de chat de logística, marcado como uso interno solamente. De CPTC. Mendoza a oficial de operaciones de teniente. No podemos esperar a su pase de reconocimiento. Confía en mí, yo asumiré la culpa si sale mal. Él nunca asumió la culpa. Yo sí. Casi al mismo tiempo recibí una llamada del comandante Ruiz, un antiguo mentor. Voz baja a urgente. Me están presionando para que me jubile anticipadamente. Se dice que a alguien no le gustó que te defendiera en el informe posterior a la acción. Ese fue el empujón final. Recopilé todo. Mensajes con marca de tiempo, escaneos satelitales, discrepancias en los registros de informes. Construí un expediente tan hermético que podría ahogar carreras. No fui a la prensa. No lo filtré en línea. No quería titulares. Quería responsabilidad. Lo envié directamente a la Oficina de Ética Militar. Sin carta de presentación, sin firma, solo una línea escrita al final. La verdad importa, incluso si nadie escucha. Y luego esperé no por venganza sino por algo mucho más raro en la vida uniformada, justicia. Tardó 5 meses. 5 meses de silencio, duda y espera de una respuesta que no estaba segura de que alguna vez llegaría. Luego una mañana, llegó un correo electrónico cifrado. Remitente, Mando Central de Operaciones. Asunto, revisión de estado completada. Autorización concedida. Adjunta había una sola frase, Teniente Alba Mendoza reinstaurada con todos los honores. Expediente modificado. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. No porque hubiera terminado, sino porque significaba que finalmente podía empezar de nuevo. Cuando el ejército me llamó para preguntar si quería regresar, no dudé. No por venganza. No para demostrarle nada a Carlos. Regresé por la versión más joven de mí misma, la chica que rellenó esa solicitud para la Academia Militar en secreto. Ella merecía cruzar la puerta principal esta vez. Me destinaron a la base de San Gregorio, supervisando el entrenamiento avanzado de los nuevos oficiales. Ya no era la misma mujer que una vez lideró desde detrás de una pantalla de satélite. Tenía cicatrices, ahora silenciosas, de las que ninguna condecoración jamás reconocería. Pero esas cicatrices me hicieron más aguda. Mis unidades comenzaron a llamarme la hoja silenciosa. Los entrenaba duro pero con justicia. Les enseñaba a detectar las mentiras entre líneas de los informes oficiales y a confiar en sus instintos, incluso cuando no era popular. Una tarde después de un largo ejercicio, una joven cadete, de unos 22 años, se me acercó con barro aún en sus botas. Parecía nerviosa, luego dijo, mi teniente casi lo dejó el mes pasado. Pensé que no estaba hecha para esto, pero luego leí su historia. Hizo una pausa, con los ojos muy abiertos.
Usted es la razón por la que me quedé. Asentí. No hablé de inmediato. Porque a veces el mayor reconocimiento no viene con medallas. Viene con la confirmación silenciosa de que tu dolor hizo a alguien más fuerte. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera reconstruyendo. Sentí que finalmente había llegado. El sobre era más pesado de lo normal, con un ribete dorado, el sello de la 9ª División de Infantería grabado en un nítido azul marino. Está cordialmente invitado a la ceremonia anual de condecoración. Se entregará un reconocimiento distinguido a la general Alba Mendoza. Por un segundo pensé que era un error. La 9ª era donde todo había comenzado, donde me quitaron la voz, mi título, y me dejaron solo con el silencio. Ahora me querían de vuelta. No como una nota a pie de página, no como una invitada, sino como una homenajeada. Llegué temprano. Mi uniforme impecable, cada insignia alineada con precisión quirúrgica. Las estrellas de mi general reposaban en mi cuello como un trueno silencioso. Y cuando crucé la gran entrada de aquel mismo salón ceremonial que una vez me rechazó, todas las cabezas se volvieron. Algunos con sorpresa, otros con vergüenza. Pero todos miraron. Pasé junto a retratos de oficiales largamente elogiados y largamente perdonados. Tomé asiento en la primera fila, sola. Cuando pronunciaron mi nombre resonó por la cámara como el estampido de un rifle. Esta noche honramos a una líder que se mantuvo firme no en el ruido, sino en la tranquila resiliencia. Por la soldado que se negó a desaparecer, general Alba Mendoza. Estallaron los aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros aplaudieron suavemente, pero todos observaron mientras subía al escenario. Me ofrecieron el micrófono. No había planeado hablar, pero lo hice. No se suponía que estuviera aquí, comencé. Hace años estuve de pie fuera de esta misma sala, con este mismo uniforme, y me dijeron que no estaba en la lista. Algunos murmullos, algunas miradas se dirigieron de reojo a Carlos, sentado en las sombras. No me fui esa noche porque no fuera fuerte. Me fui porque sabía que algún día volvería más fuerte. Hice una pausa. Esto no es redención. Es reconocimiento. Y el reconocimiento, a diferencia del perdón, tiene que ganarse, especialmente cuando el silencio casi te entierra. Y en ese silencio, después de que nadie interrumpió, porque finalmente entendieron que no solo había regresado. Pertenecía. La ceremonia terminó, pero no me moví. Me quedé cerca de la salida, observando cómo la sala se vaciaba lentamente de aplausos y charlas, mientras la gente recogía sus programas y medallas, volviendo a vidas que nunca se habían detenido. Entonces los vi. Mis padres estaban cerca del borde del salón, rígidos, en silencio. Carlos rondaba justo detrás. Por un momento ninguno de nosotros se movió. Luego mi padre dio un paso adelante. Parecía más viejo de lo que recordaba, con los hombros aún cuadrados, pero de alguna manera más suaves. Sus ojos se encontraron con los míos. No con juicio, no con esa decepción desgastada que había conocido desde la infancia. Solo mi nombre, Alba. Sin rango, sin mando, solo Alba. Carlos vino después con las manos metidas en los bolsillos como si tuviera algo que esconder y ningún lugar donde ponerlo. No quise que pasara así, dijo. Pensé que podría arreglarlo antes de que empeorara. Lo miré fijamente a los ojos. No te odio, dije tranquila, Clara. Pero nunca olvidaré lo que permitiste que me pasara. Asintió lentamente, el peso del silencio presionando más fuerte que cualquier cosa que cualquiera de nosotros llevara. Luego mi madre susurró, no supimos cómo creerte. Dejé que las palabras se quedaran ahí porque no eran suficientes, pero eran honestas. Di un paso atrás, me enderecé el cuello. Me enseñaste que la lealtad define a la familia, dije con voz firme. Pero rompiste esa regla antes de que yo lo hiciera. No esperé una respuesta. Mientras salía del salón, mis estrellas de general atrapando la luz, mis botas resonando por el mármol, pensé en cada puerta que alguna vez se había cerrado en mi cara. Solía esperar a que me invitaran a entrar, a que me vieran, a ser suficiente. Pero ya no. No necesito tu invitación porque ahora construyo mi propia mesa y hay espacio en ella para todos los que alguna vez les dijeron que no pertenecían.